Qué alegría poder volver a encontrarnos hoy, nuestro tercer día de Letras de Vida. Espero que hayan disfrutado estos 3 días de manera especial en nuestras dos franjas, franja AM y la franja PM, como la que tenemos hoy. Y como Evelyn nos lo decía, tenemos un excelente tema para el día de hoy que queremos poder compartir con todos ustedes, y como siempre les invitamos que no nos quedemos solo nosotros con esta oportunidad y este conocimiento. Qué bueno que usted pueda en este momento, como también nos lo decía nuestra anfitriona, poder compartir este link con todas las personas que usted piensa y considera pueden beneficiarse de este espacio, y que seguramente van a poder encontrar en la Biblia verdaderamente letras de vida que traerán vida, traerán esperanza a su corazón. Hemos estado hablando de diversos temas, estuvo estupendo nuestro tema del lunes, inteligencia artificial. Ayer estuvimos hablando de la acción social y la Biblia, y hoy no nos quedamos atrás, un tema vigente, maravilloso. ¿Se ha preguntado usted por qué últimamente hablamos tanto y hay tantos enfrentamientos, tantas discusiones, tantos debates acerca de lo que es la orientación sexual, acerca de lo que son las prácticas sexuales permitidas y no permitidas en la Biblia, en la fe cristiana? Debemos escandalizarnos frente a la realidad de cómo se vive la sexualidad desde la sociedad hoy. Es más, tenemos claridad de cuál es el concepto de sexualidad a la luz de la sociedad, pero también a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Hay identidad de género, identidad de sexo, cómo manejar los gustos, las inclinaciones sexuales. Son preguntas que a lo largo de todos estos últimos años han venido cada vez más en aumento, han aflorado dentro de las instituciones educativas, han aflorado dentro de las familias, y muchas veces no sabemos cómo enfrentar desde una perspectiva y cosmovisión bíblica el abarcar las respuestas a estas inquietudes. Por eso hoy hemos querido plantearles este tema, identidad y fe, porque realmente nos hemos encontrado que las respuestas a estas preguntas van más allá de un asunto de género, van más allá de un asunto de debatir si los cristianos o no aceptan la diversidad sexual, si la Biblia ama al homosexual, ama al que tiene otra inclinación, ama al que piensa diferente. Realmente tenemos que ir a la base. Y para eso, hoy hemos invitado a una persona especialista desde su formación, desde su experiencia y desde todos los temas que ha manejado respecto a la identidad, pero también respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Él es antropólogo de profesión, director de una de las regiones en Antioquia de los centros de formación y liderazgo. Ha tenido una grande experiencia en el trabajo dentro del ámbito educativo. Ha podido compartir algunos programas dentro de toda esta parte de la educación, como Sexo, Mentiras y Verdad, como Jóvenes en el Umbral de la Vida. Ha podido acompañar procesos de formación en educación sexual, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Y aparte de eso, es un excelente papá con unos hijos que también ha podido acompañar dentro de todos sus procesos de niñez, de adolescencia, de juventud, y que hoy seguramente tendremos una estupenda conversación con él acerca de este tema de identidad y fe. Les estoy hablando de William Vázquez, a quien damos la bienvenida y le agradecemos por habernos escuchado, atendido a la invitación y haber aceptado compartir hoy con nosotros. Así que, William, bienvenido a Letras de Vida. Raúl, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que están recibiendo esta transmisión como parte de su proceso formativo.
Pues para mí es un privilegio estar con ustedes y Raúl, muchas gracias por la presentación. Definitivamente cuando nosotros tratamos el tema de identidad de género y lo que tiene que ver sobre todo con la fe, nosotros tenemos que tratar de profundizar un poco más de lo que hoy es la ideología de género, ¿sí? Podríamos decir que hay mucha gente surfeando, ¿sí?, en la ideología de género, pero como cristianos hemos sido llamados a presentar un contenido mucho más profundo acerca de a qué nos ha llamado Dios, ¿cierto? Y creo que una de las cosas a la que Dios nos ha llamado es a que nosotros podamos eh, no solamente profundizar, sino ir a la raíz de un asunto, ¿sí? O sea, profundizamos para ir a la raíz de un asunto, no tanto por la necesidad de un conocimiento académico, sino más bien para poder establecer por qué se originan ciertas situaciones y conductas y comportamientos en la vida de las personas, pero buscar la raíz para poder ayudarlas. Hay una presentación que quiero compartir con ustedes acerca de cómo fuimos creados para desear, ¿cierto? Fuimos creados para desear. Entonces, es importante que trabajemos en lo siguiente. Hay un versículo que es muy famoso entre los cristianos y sobre todo en las personas que apenas llegan a la vida cristiana y es el Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Creo que una de las cosas que todos anhelamos en la vida, todos anhelamos es que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón. Y es importante que sepamos de que Dios nos hizo, Dios nos creó para desear. En la historia del cristianismo ha habido escuelas que han tratado de negar el deseo en el ser humano. Los estoicos, por ejemplo, que eran los griegos, una escuela griega donde trataba de negar la realidad presente en pos de un pensamiento y de un deseo futuro. Los estoicos trataban de negar la necesidad del ser humano y los deseos del ser humano como una forma de espiritualidad. Y esto de una u otra manera también afectó a la iglesia. Entonces, después del siglo tercero de nuestra era, la iglesia fue muy influida por el estoicismo y eso llevó a que pensáramos que una persona espiritual era una persona que sus deseos, negaba sus deseos. Pero cuando nosotros vamos al diseño, a cómo fuimos diseñados por Dios, nos vamos a encontrar de que Dios nos diseñó para desear, fuimos creados para desear. Entonces, hoy tenemos dos tendencias en lo que tiene que ver con los deseos. Tenemos una tendencia tal vez más religiosa, una tendencia religiosa donde tendemos a negar los deseos, ¿sí? Esto más producto de una herencia de tradición religiosa. Nosotros todos de una u otra manera hemos participado de una tradición religiosa donde pensábamos que una persona santa era una persona que no deseaba, no tenía ningún tipo de deseos y que lo único que quería era servir a Dios. Y el otro extremo es el extremo que hoy es agenciado por el hedonismo, ¿sí? Entonces, el hedonismo nos va a decir, como lo tenemos allí en la presentación, el hedonismo nos va a decir que lo más importante es la satisfacción de las pasiones y que lo más importante es que tú te sientas bien. Hoy en día, lo que estamos viendo es que las personas dicen, si te hace sentir bien, es bueno, ¿sí? Entonces, hoy lo que nosotros estamos viendo en el lenguaje común y corriente es, si te hace sentir bien, está bien. Pero muchas cosas que nos hacen sentir bien terminan esclavizándonos. Entonces, seguir las pasiones y los deseos también nos puede llevar a mucho quebrantamiento y dolor. Y es allí donde nosotros entonces tenemos que diferenciar entre lo que es necesidad y lo que es deseo, ¿sí? Hay un autor que se llama Abraham Maslow, y él hizo una diferenciación entre lo que es necesidad y lo que es deseo.
Y la necesidad es todo aquello de lo que uno no puede prescindir, ¿sí? Hay necesidades, necesidades fisiológicas, hay necesidades de autoestima, hay necesidades de amor y aceptación, y todo esto tiene que ver con el proceso de autorrealización en la vida del ser humano. Pero también cuando la palabra de Dios habla de los deseos, en Santiago capítulo 1 dice que toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, la palabra de Dios reconoce que nosotros fuimos diseñados con deseos, deseos que nos pueden guiar a crecer en nuestra espiritualidad. Por ejemplo, la Biblia dice, deleítate en Dios, deleítate, y la palabra deleite viene de deseo. Deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allí lo que nos está diciendo es, ese deseo, cuando tú lo llevas a Dios y lo llevas a una relación de espiritualidad, es un deseo que te va a ayudar, a crecer. Pero también en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 14 al 15, nos dice que hay deseos que nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? Quiero leer el versículo Santiago 1, del 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y cuando hablamos de concupiscencia estamos hablando de deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y cuando la palabra de Dios habla de esto, nos está diciendo que hay ciertos deseos que batallan en el alma, que nos pueden llevar literalmente a la muerte, a la muerte. De hecho, hay un salmo, es un salmo, de pronto en algún momento tú puedes haberlo leído, es el Salmo 106, donde dice, versículo 14 y 15, dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, hay deseos que nos desordenan y hay otros deseos que nos ayudan a enfocarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque cuando tú hablas de fe y hablas de identidad, tenemos que hablar de fe y de deseo también. Porque cuando hablamos de identidad, estamos hablando de aquellas cosas que nos definen como persona, pero también de aquellas cosas que nos atraen. Entonces, quisiera hacer allí un alto y, Raúl, en este proceso de conversatorio, tenemos que reconocer que hablar de la ideología de género es simplemente surfear, pero que cuando vamos al diseño nos vamos a encontrar de que fuimos creados para desear, y esos deseos o los llevamos a Dios, los llevamos a una vida espiritualmente sana, o esos deseos nos envuelven y nos llevan a la muerte. Bueno, creo que vamos encontrando varias situaciones donde podemos identificar entonces la manera como podemos manejar estos asuntos, y como, bueno, creo que esta ilustración que nos da William es excelente, y es hablar de esa ideología solamente nos tiene aquí en la superficie, surfeando ahí por encimita, pero lo decía él mismo, ahora necesitamos ir a la profundidad, necesitamos ir a la raíz. Y por eso los invitamos a que ustedes puedan interactuar con nosotros. Recuerden que está el chat activo para que puedan enviarnos sus preguntas, sus saludos. Si de pronto aquí al aire no nos da el tiempo para poder abarcar sus preguntas, vamos a estar respondiéndoles luego a través de cada uno de estos comentarios, porque queremos es que usted pueda beneficiarse de lo que la palabra de Dios nos da. Y lo que queremos mostrar con conversatorios es que la palabra de Dios es vigente y respuesta para cada tema, cualquier inquietud que usted tenga, la palabra de Dios lo puede abarcar. Hemos hablado entonces con William, hemos tenido un diseño, hemos sido diseñados para desear, y el hecho de que usted tenga deseos, incluso, claro está, dentro de su parte sexual, eso no es malo, y usted no tiene una culpabilidad por tener deseos sexuales, es su diseño. Ahora, ¿cuál es el manejo que les estamos dando? Nos lo mostraba William allí a la luz de Santiago, cómo podemos dar un buen manejo a nuestros deseos, pero cómo también
un mal manejo nos puede llevar inclusive a la muerte. Hoy estamos hablando de identidad y fe en este Conversemos en el marco de Letras de Vida, donde estamos celebrando el mes de la Biblia y viendo cómo la Biblia sigue siendo vigente en todas las generaciones. Y hemos hablado entonces que solamente hablar de ideología de género es quedarnos en la superficialidad. Necesitamos ir más profundo, necesitamos ir más allá y necesitamos conocer cómo la palabra de Dios se hace práctica para mí, ni siquiera para todo el mundo, para mí. ¿Cómo puedo tener un acercamiento a la palabra de Dios para que sea vigente para mí? Entonces vamos a seguir conversando con William acerca de esta identidad y fe y hoy en el marco de lo que es el quebrantamiento sexual y relacional, porque no solamente nos enfocamos en la sexualidad. Para vivir una sana sexualidad tenemos que tener buenas relaciones. Así que William, tengo listo, claro que tengo un diseño que he sido diseñado para desear, que puedo dar buen o mal manejo a mis pasiones, a mis deseos. Ahora, ¿qué sigue en este proceso de poder vivir una sana sexualidad y ser respuesta y poder dar respuesta a todas esas bombardeos que recibimos actualmente de la sociedad sin meternos en una cápsula, sin meternos en una urna, entendiendo que como cristianos tenemos una responsabilidad social? Muy bien, gracias Raúl. El otro concepto que quiero compartir esta mañana es lo que tiene que ver con tu autopercepción, ¿sí? La manera como te percibes a ti mismo. Excelente. La ideología de género, de una u otra manera, tratando de encontrar una respuesta a lo que es la autopercepción, ha dejado a las personas mucho más confundidas. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros, cuando hablamos de las sociedades y hablamos de la cultura, tenemos que decir que lo que una generación ha dado por cierto, la siguiente generación lo puede rebatir e irse al otro extremo. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Para las personas que hoy tenemos más de 50 años, lo más importante era el conocimiento que adquiríamos a través de la razón, ¿sí? El conocimiento era lo que tú leías en un libro, lo que tú investigabas y lo que la ciencia te afirmaba como verdadero. Entonces, ese es el imperio de la razón. Pero esta generación posmoderna, lo más importante no es la razón, lo más importante es la emoción, la sensación. Y es que tu autopercepción ya no es un ejercicio de la razón, un ejercicio analítico, sino que ya es un ejercicio de sentimientos, de emociones que influyen en la manera como tú te percibes a ti mismo, cómo te ves a ti mismo. Entonces, hoy tenemos una cantidad de jóvenes que dicen, es que yo siento que no soy hombre, yo siento que no soy mujer, yo siento esto, yo. Y la palabra siento pareciera como que es la verdad, ¿sí? Lo que yo siento. Entonces pasamos de una generación donde lo más importante era la razón a otra generación donde lo más importante es la emoción. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia nos enseña, y vamos a mirar esta diapositiva, la Biblia nos enseña que nosotros podemos ser extraviados en nuestros sentidos. Entonces, en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, estoy hablando de ver, oír, palpar, sentir, ¿no es cierto? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tal vez podamos estar en una dicotomía y es, ¿será que entonces vuelvo al modelo de la razón? La razón de una u otra manera dejó a la gente también hambrienta de un sentido de propósito de vida, porque lo que consideramos como válido era solamente lo que la mente y la razón admitían. Esta generación que ha sido una generación que ha buscado
valores que sean mucho más honestos con su propia vivencia. Entonces ha dicho, no, lo más importante no es la razón, lo más importante es la sensación, porque la sensación es mucho más real que la razón. Pero la sensación también nos puede extraviar. Y si la sensación nos extravía, entonces vamos a tener una cantidad de gente confundida en su identidad sexual por lo que siente. Y quiero decirles algo. La palabra de Dios nos dice, no es ni por la razón ni por la emoción, es por la revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la dependencia de lo que Dios dice, de la dependencia de la guía del Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante vivir por revelación cuando hablamos de identidad y fe? Porque tú puedes tener sensaciones en tu ser, en tu cuerpo, que tú digas, pero bueno, si yo soy un hombre, ¿por qué entonces siento atracciones hacia otro hombre? O si yo soy una mujer, ¿por qué siento atracciones hacia otra mujer? Y resulta que en nuestros procesos de sanidad interior hemos descubierto que cuando en el proceso formativo de una persona no es afirmado en su área, en su género, por su propio padre o por su madre, crece con vacíos emocionales y vacíos afectivos que cuando llega a la adolescencia o a la pubertad, esos vacíos afectivos se erotizan, se erotizan. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a tratar de llenar un vacío emocional, un vacío afectivo en su vida a través de un contacto erótico. Y ese contacto erótico lo puede confundir. Estamos diciendo que los sentidos pueden ser extraviados, no lo dice la palabra de Dios y en la vida real sucede. Suponte que tú eres un chico que tu padre se fue de casa de niño y estás creciendo en un proceso formativo donde quien te está ayudando, cuidando, eres un varón, pero el que te está cuidando es una mujer, una mamá. Las mamás no pueden transmitir masculinidad, ellas transmiten feminidad. Y la mamá está preocupada porque su hijo, en lugar, digamos, de tener una conducta masculina, tiene una conducta afeminada. Lo que ella no sabe es que su hijo está tomando un patrón de conducta femenino porque la mamá, la persona que le cuida, la persona que está pendiente de él, es una mujer y él termina pareciéndose es a ella en sus expresiones verbales, en sus expresiones no verbales. Pero eso no quiere decir que este niño tenga una identidad equivocada o una identidad, perdón, diferente. Lo que quiere decir es que en su proceso necesita de un varón que le ayude a afirmar en su masculinidad. Y es allí donde es tan importante, donde entran los líderes de la iglesia, donde pueden entrar varones cercanos a la vida de este joven o de este niño, donde puede estar presente un abuelo, donde puede estar presente un tío, donde un maestro puede estar presente en la vida de este niño para ayudarle a afirmarse en su masculinidad. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y entonces qué hacemos en ese caso? Pues lo que hacemos es que cuando un niño está necesitado de afirmación masculina, va a mirar a otros niños, empieza a mirarlos, tratando de descubrir lo que significa ser hombre. Pero en ese proceso de mirar a otros niños, puede sentirse atraído hacia ellos. Y es normal, porque cuando tú tienes carencias de tipo afectivo y de afirmación en tu identidad, tú miras a otros para tratar de entender lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer. Y en ese proceso, a veces, trágicamente sucede que los niños pueden llegar a ser abusados y pueden llegar a ser tocados. Y eso trae confusión sexual a la vida de ese niño.
quiero hacer un alto hasta allí para conversar con Raúl y saber si es claro lo que estoy compartiendo. Perfecto, creo que está haciendo mucha claridad y creo que vamos encontrando soluciones a esa confusión que precisamente vamos experimentando, lo que decíamos ahora, dentro del hogar, pero también hacia afuera. Muchas de esas sensaciones que William nos ha planteado, y creo que en algunos miembros de nuestras familias de pronto lo hemos experimentado, y es esa confusión, ese temor. Bueno, mi hijo tiene una inclinación sexual distinta, mi hermano, el compañero de oficina, y ya estamos mirando. Puede haber unas inclinaciones, pero pueden haber unas confusiones de acuerdo a ese diseño, a ese parámetro con el cual ha sido levantado y ha sido creado esta persona, los referentes que pueda tener. Ahora la pregunta que nos surge hoy viene es, ¿cómo afrontar eso? Cuando vamos identificando eso, cuando vamos identificando esos parámetros de crianza, cuando vamos identificando que pueden haber riesgos o pueden haber simplemente confusiones, cómo nosotros como personas, como conocedores de la palabra de Dios, qué herramientas tenemos para poder afrontar y para poder dar un buen trato y un buen manejo a estas situaciones. Bueno, gracias Raúl por la pregunta porque nos ayuda a ser un poco mucho más dinámicos en el proceso de ir del diagnóstico del problema a ir a la solución. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la familia es el ambiente donde una persona puede ser restaurada en sus procesos de identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género es la manera como te percibes a ti mismo, ¿sí? Ahora, cuando la familia está fragmentada, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Casi el 50% de las familias actuales son familias fragmentadas. Entonces, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer en ese caso, ¿cierto? Entonces, lo primero es saber de que cuando entramos en contacto, una familia fragmentada entra en contacto con Cristo, con Jesús, con el mensaje del Evangelio, con la espiritualidad expresada a través de la pasión con Dios, como lo estamos viendo en esta diapositiva, y esa persona entra en contacto con Jesús. Jesús está presente en la vida de los creyentes, Él está presente en la vida de los miembros de una iglesia. Y es allí donde la iglesia entra en un proceso de restauración de la familia. Ahora, hay familias que llegan fragmentadas a la iglesia y son restauradas y vuelven otra vez a restaurarse como familia. Hay otras que no. Es decir, hay esposos que se divorcian y chao, y nunca más vuelven a querer restaurar una relación de pareja. Entonces vamos a tener muchos niños y niñas huérfanos de padres vivos, cuyos padres de pronto lo que hacen es hacer un aporte económico o un aporte emocional, pero que necesitan ser ayudados para poder tener un cuadro mucho más completo del proceso formativo y de identidad en la vida de sus hijos e hijas. Entonces la iglesia tiene un papel protagónico en esto, en Cristo Jesús, porque el que hace la sanidad es Jesús, no es un pastor, no es un líder, es todo, es toda la iglesia, desde que reciben a una persona, desde que recibimos a una persona, hasta el proceso cuando esa persona lo entregamos de nuevo a la familia restaurada, ¿sí? Entonces, suponte esto, nos llega a la iglesia, llegan mujeres, hombres, jóvenes, niños, y cada persona tiene un mundo diferente. Y en la iglesia una persona puede encontrar ese proceso de restaurar su identidad cuando encuentra personas que de su mismo género le brindan un amor ágape, no un amor erotizado, sino un amor ágape. Es decir, un amor desinteresado que ayuda a afirmar en su identidad de género tanto a un niño como a una niña, a un joven como a una chica, e incluso a personas adultas, porque los procesos de quebrantamiento sexual y relacional pueden estar presentes en la vida de una persona desde muy niños hasta su etapa mayor, incluso hasta la vejez. Y siempre hay esperanza.
Entonces, la iglesia puede ayudar en un proceso de restauración de tal manera que la persona pueda encontrar referentes, pueda encontrar un proceso de interactuar con personas que le ayuden a afirmarse en su identidad de género porque recibe afecto y afirmación sin que esté presente ningún tipo de contacto erótico, porque no sería honesto y no sería íntegro, y sobre todo porque la palabra de Dios nos dice que debemos amar a las personas así como Cristo nos amó a nosotros. A mí me sorprende, por ejemplo, lo que sucedió con Juan. Uno de los discípulos del Señor era un adolescente y fue Juan. Y casi que Jesús tuvo que modelar el ser papá para Juan, porque Juan empezó a seguir a Jesús a una edad muy, muy temprana, por decir entre los 13 y 14 años. Y Juan conoció a Jesús de una manera tal que no hay un evangelio que nos hable tanto acerca del amor de Dios expresado en la vida de Jesús como es el evangelio según San Juan o las epístolas e incluso el Apocalipsis. Entonces, esto nos está diciendo de algo, ¿no es cierto? Y es que a la iglesia nos van a llegar huérfanos, nos van a llegar huérfanas, nos van a llegar hombres y mujeres quebrantados, vueltos nada, porque en su proceso de buscar una respuesta a su necesidad de identidad de género, se expusieron a deseos que los llevaron a muerte. Hoy en día, por ejemplo, es terrible que en las escuelas están llevando a que los niños se vistan de niñas y a que las niñas se vistan de niños, lo cual ahonda la confusión en su identidad de género. Y esto nos lleva a entender algo, y es que tenemos un papel protagónico, ¿cierto? Estamos en una hora única. Esta hora es la hora de ayudar al que lo necesita, de ayudar a aquel que necesita afecto, que necesita afirmación, que necesita un amor santo, que necesita un amor que cruce la brecha, que vaya más allá del estereotipo, que vaya más allá del prejuicio, un amor que busque restaurar a otros. Qué buenos consejos, qué bueno saber que la Biblia es solución y que podemos encontrar precisamente bases y herramientas efectivas para afrontar todo este bombardeo, pero que definitivamente no se trata de una lucha, no se trata de ponernos a debatir, se trata de tener claridad sobre lo que Dios nos ha dado en su palabra y como lo decía William en la diapositiva que nos presentaba, se necesita tener ese encuentro con Jesús, ese referente claro que nos va a permitir tener una verdadera identidad, pero que también nos va a permitir poder ayudar a otros a poder enfrentar cada uno de estos cuestionamientos a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Y creo que nos queda claro. Sabemos que hay mucho para hablar, que pudiéramos quedarnos, que conversemos de una manera extensa hablando de cada detalle, pero creo que William nos ha lanzado un gran desafío, entender que usted y yo como miembros de una familia tenemos mucho para aportar, mucho para proteger, mucho para enseñar, pero que nuestra primera fuente tiene que ser el Señor, tiene que ser Jesús, a través de lo cual usted y yo vamos a poder encontrar el diseño con el cual fuimos creados y vamos a poder dilucidar cada una de estas cuestionamientos, de estas inquietudes y preguntas que van surgiendo y que vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios como letras que transmiten verdadera vida. William, finalmente una recomendación, una invitación a todas estas personas que quizá hoy nos están viendo, nos están escuchando y están luchando con su área sexual, están luchando con ese proceso de quebrantamiento, están luchando con sus relaciones, ya sea en su persona o ya sea con alguien cercano a ellos. ¿Qué pudiéramos decirle? ¿Qué esperanza y qué recomendación darles para que puedan seguir este proceso y encontrar victoria en ese proceso de quebrantamiento sexual y relacional?
Sí, yo quisiera terminar con un versículo, es Isaías 57:15. Dice, porque así dice el Señor, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios que habita en la altura y la santidad es el mismo Dios que quiere ayudarte a ti en tu quebrantamiento sexual, en tu quebrantamiento de género, en tu identidad de género. Allí, ¿por qué? Porque si tú vienes al Señor humildemente y reconoces tu necesidad de recibir ayuda, Dios va a estar allí ayudándote cada vez que lo requieras. En la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde espíritu. Esa es la verdadera ayuda, esa es la verdadera solución que usted y yo podemos encontrar. William, te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por haberte dispuesto a estar aquí con nosotros y por abrirnos esa ventana y ese panorama a la luz de lo que es la identidad y la fe. Con mucho gusto. El Señor los bendiga y gracias por haberme dado la oportunidad de poder compartir estas enseñanzas de vida con todos ustedes. Un abrazo. Recuerden que estamos en Conversemos, parte de nuestra programación de esta semana de Letras de Vida, y que usted puede seguir interactuando con nosotros, puede seguir contándonos si usted tiene alguna situación en casa, si usted tiene una situación en su vida, si usted necesita alguna asesoría, nos puede escribir allí por el chat para que podamos poder brindarle esa ayuda que necesita y que seguramente a la luz de la palabra de Dios vas a encontrar muchas respuestas. Y los invitamos para que continuemos aquí conectados con la segunda parte de nuestro Conversemos el día de hoy. Estamos hablando de identidad y fe y queremos ver de esa manera práctica cómo podemos hacer para que esa vivencia diaria en casa, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, también se pueda convertir en un campo y una oportunidad maravillosa para que entonces podamos ser respuesta a la luz de la Biblia para estos temas de identidad y fe. Así que continúen con nosotros que vamos con esta segunda parte. ¡Qué alegría! Saber que siguen ahí conectados y recibir tantos saludos, recibir cada uno de ustedes esos reportes de sintonía de todas las partes donde están conectados. Saludamos a toda la familia que se encuentra en Cali. Desde Cali nos están enviando muchos saludos, también desde Bogotá, desde la ciudad de Medellín, también desde Río Negro, Barranquilla, desde Santa Marta, la familia Valle Reyes está ahí conectada con nosotros. Qué felicidad que puedan estar entonces desde Ibagué también conectados en este tema del día de hoy planteado en Conversemos, y es identidad y fe. Tema tan vigente, tema tan necesario y que hoy nos lanza un gran desafío a todos como ciudadanos, a padres de familia, a adolescentes, a niños. Y en esta segunda parte tenemos también una excelente invitada. Nuestra invitada tiene una vasta experiencia, no solamente en el área espiritual, como nos lo planteaba William también, y ella también lo ha realizado y con su experiencia en el acompañamiento de familias desde la iglesia, sino que también de profesión es terapeuta de familia. Ella también ha realizado trabajos dentro de la administración pública en el municipio de Caldas y precisamente ahora se encuentra acompañando todo el proceso de la elaboración de la política pública en temas de identidad y equidad de género, y seguramente también nos va a ayudar a poder plantear cuestionamientos, desafíos, pero también aclarar dudas que pueden ir surgiendo. Les estoy hablando de Jacqueline Zapata, quien en esta noche también nos acompaña, y les invitamos para que sigan enviando sus apreciaciones y sus preguntas, que también con Jacqueline podremos encontrar respuestas, si no a todas, a la mayoría de ellas, y luego en el proceso seguimos hablando.
Jackie, buenas noches y bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a Letras de Vida. Hola Ray, qué rico estar aquí. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor poder acompañarlos en este tiempo. Quiero hacer una pequeña aclaración en la presentación y es, bueno, la política ya fue aprobada, ya está hecha y no es una política de equidad de género, sino de familia, la política pública de Excelente. familia, infancia y adolescencia. Pero ahí dentro de esa política claramente teníamos que incluir este tema, entonces, bueno, ahí estamos haciéndolo lo mejor que podemos. No, y como anillo al dedo nos va a caer porque precisamente es lo que queremos hablar. William nos ha planteado aspectos acerca del diseño, aspectos acerca de todo lo que es este quebrantamiento sexual, pero nos planteaba un gran desafío y es la familia precisamente. La familia que se supone debe ser el ambiente protector más seguro para el individuo, pero que lastimosamente no siempre es así. Y por eso ya que queremos hoy comenzar esta conversación contigo hablando de cuál es ese papel, qué papel juega la familia como ese factor que nos va a permitir elaborar relaciones saludables, porque si bien es cierto lo que hemos hablado acerca de confusiones de género, acerca de abuso sexual, de abusos en las relaciones, puede ser permeado por la familia, apoyado por ella o por el contrario, puede venir precisamente de los más cercanos de la familia, ser quienes atacan en este aspecto. ¿Qué papel juega la familia y cómo nosotros como miembros de esa familia podemos acompañar estos procesos? Ray, mira, yo creo que tenemos que partir de una realidad. Este asunto de la identidad de género es un tema que no cesará, ¿cierto? Yo ahora que he tenido la oportunidad hace ya 2 años de trabajar en el sector público, pues cada vez más es un tema que se está abanderando. Lo que no nos dicen, ¿cierto? Tras las líneas y que es la realidad, es que es la forma adecuada en la que eh, quienes controlan la natalidad en el mundo encontraron la mejor forma de controlar la natalidad, ¿cierto? Hablar de esto, de la equidad de género y de hablarle a nuestros jóvenes, niños, adolescentes y familias de la normalización que esto debería tener es la mejor manera de controlar la natalidad en realidad. Pero pues tras eso hay todo un daño a la estructura misma que nosotros conocemos desde la ética moral y también de nuestra fe y de nuestra creencia de cómo fuimos diseñados por Dios. Entonces creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer como familias es vencer la frustración que este tema nos genera y el temor a tratarlo, ¿cierto? Creo que a veces el temor nos impide empaparnos adecuadamente del tema y prepararnos adecuadamente para abordarlo, porque muchas veces elegimos huirle al tema, irnos por las ramas con el tema, pero necesitamos abordarlo porque es un tema real, porque nuestros hijos escuchan hablar de esto en todas partes. Las películas de Disney lo muestra YouTube, lo muestran los reels que ven nuestros hijos en Instagram, en cualquier lugar. Ahora las series de Netflix lo hablan abiertamente. Entonces nosotros como cristianos y como familias cristianas tenemos que perderle el temor a hablar de este tema, no solamente con naturalidad, sino con veracidad. Y yo quisiera pues empezar hablando de algo muy importante y quisiera aseverarme en un pasaje bíblico que conocemos todos, lo hemos leído. Cuando nosotros empezamos en el proceso de la creación de la política, una de las oraciones que yo le hacía al Señor era poder reconocer cuál era mi papel en este proceso y Dios traía a mi memoria y recordaba a mi corazón la verdad de lo que dice el Salmo 139, 16 al versículo 19. Y bueno, quisiera permitirme leérselos porque para mí es muy significativo. Y dice el pasaje, dice, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre, te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa.
sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí, tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro, fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de la arena, y cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar. Dios mío, cómo quisiera que les quitaras la vida a los perversos, que te llevaras a esos asesinos lejos de mí. Me llamaba mucho la atención este pasaje porque creo que lo primero que quisiera nombrar a través de este pasaje que el Señor me regalaba y me recordaba en este proceso es que nosotros como familias cristianas de una fe clara necesitamos recordar que una fe que se medita en familia es una fe y es una verdad que se hace manifiesta. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros dejamos vivir a nuestros hijos un proceso de fe y de confrontación frente a este tipo de temas muy solos. Y nosotros como papás y como abuelos y como acompañantes en la crianza o en los procesos de crianza, necesitamos reconocer la necesidad de acompañar. Y acompañar haciendo estas verdades, llevarlas a meditarlas como familia, ¿cierto? En este tiempo nosotros estamos escuchando una cantidad de versiones de cómo ya no solamente la identidad de género es masculina y femenina. Ahora resulta que si una persona quiere identificarse como un gato, puede hacerlo. Me sorprendía, les quiero contar esta experiencia que tuve en el sector público desde la parte profesional. La Gobernación de Antioquia creó un programa que se llama el programa Arcoíris, y es un programa que abandera los derechos que los niños y los jóvenes tienen para hacer su tránsito de género en el tiempo que ellos consideren necesario y permitido por parte de la familia. Es tan así que cuando una persona pide un asesoramiento y un proceso de cambio de género, pues las EPS, toda la asistencia hospitalaria y toda la asistencia civil tiene que correr a generarlo y a producirlo lo más pronto posible, porque si no es un derecho vulnerado. En el proceso conocí una chica que en realidad era chico, se llama Daniel, ahora se llama Luciana. Desde los 8 años de edad le dijo a su mamá que él no se sentía hombre y que él quería ser mujer. Su mamá empezó a acompañarlo en este proceso de tránsito de género, y hoy este chico, que se hace llamar Luciana, tiene 16 años y tiene un desorden psiquiátrico impresionante. El problema, él llega a nuestra secretaría porque hoy a sus 16 años ya no quiere ser más mujer, quiere ser hombre. Ya empezó todo un proceso hormonal, empezó todo un proceso de cambio de genitales, toda una serie de situaciones y aún psiquiátricas, psicológicas para cambiar su comportamiento, pero ahora ya no se identifica como mujer más. Entonces es tremendo porque aún desde este programa, pues el abanderamiento para las familias es apoye, ayude, respalde, haga lo que tenga que hacer para que ellos se sientan cómodos en el tránsito de género. Pero creo que nosotros tenemos que dejar de depositar la confianza en lo que el sector público o el sector privado u otros pueden hacer en pro de esto. Somos nosotros como familia quienes tenemos que hacer. Soy yo quien tengo que sentarme a hablar con mis hijos, soy yo quien tengo que sentarme a hablar con mis nietos, soy yo quien tengo que sentarme a hablar con mis ahijados, con mi familia y decirles, esta es la verdad, ¿cierto? Esta es la verdad. Y si esta es la verdad, yo tengo que llevarlos a meditar en ella con gratitud, con alegría, con gozo, con amor, hasta que en ellos empiece a hacerse manifiesta. Cuando en ellos se hace manifiesta, cualquier cosa que ellos escuchen afuera, en el exterior, va a ser una mentira para ellos, porque esto es una verdad. Entonces creo que hemos de una u otra manera depositado la responsabilidad en que el sistema ya no lo haga más, en que ya no haya más programas que abanderen esto. Eso no va a dejar de pasar, no va a dejar de pasar.
Al contrario, estamos en el momento más drástico de lo que va a empezar a pasar. No sé si ustedes sabían, pero ahora es un derecho cambiarse el número de la cédula para que no sea un número femenino masculino, sino un número trans. Ya hay una serie de números en la tarjeta de identidad o en el número de cédula que se identifica como transexual. Ahora ya no tienes que ponerte en la tarjeta o en la cédula si eres femenino o masculino, sino que ahora puedes elegir si te pones transexual o cualquier otra identidad de género. Es decir, esto apenas comienza, esa es la realidad, esto apenas comienza a nivel del mundo y a nivel de nuestra sociedad. La pregunta es, y es el primer principio del que quería hablar Ray, ¿qué tanto nosotros estamos llevando esta verdad de la palabra de Dios, de cómo fuimos hechos, a meditarla en acompañamiento con nuestros hijos para que en ella se convierta en una verdad manifiesta? Creo que es un gran desafío el que nos acaba de plantear Jacqueline con esa pregunta y que cada uno allí en sus hogares pueda preguntarse eso mismo. ¿Cómo estoy haciendo para que esto sea una verdad, se convierta en una convicción, yo lo baje y lo aterrice a mi núcleo familiar y a los que me rodean? Y creo que en cierta manera respondimos a la pregunta que tienes, Carmen Adriana, ¿cierto? Que Carmen nos estaba escribiendo por acá. Como padres, ¿cómo podemos tocar estos temas con nuestros hijos, niños y adolescentes? Ya que no es fácil. Y bueno, creo que Jacqueline nos acaba de hablar de ese proceso y la clave está en trabajarlo con naturalidad, trabajarlo con la verdad, hablar de la verdad específica, hablar de la verdad sin rodeos. Y punto número 1, acompañamiento. Un acompañamiento permanente y un acompañamiento que sea allí constante, que sea seguro y que la primer fuente que nuestros hijos tengan sea usted como conocedor de esa verdad y esa palabra de Dios. Ahora, Jacqueline, otro desafío que tenemos, ¿cómo evitar caer en procesos de discriminación o irnos al otro extremo de, valga la redundancia, una extrema aceptación en estos temas? Porque es verdad, se están viendo a diario, necesitamos aprender a que social y culturalmente, lo decías tú, esto apenas está empezando y tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones, pero cómo no caer en el error de aceptar demasiado o de vulnerarnos tanto y cerrarnos tanto que caigamos, como muchas veces nos señalan, que discriminamos a esta población. Ray, mira, quería, bueno, antes de pasar a responder esta pregunta, para contestar un poco mejor a la pregunta que hizo pues, la persona que nos está abordando con esta pregunta que nos acabas de lanzar, creo que hay una segunda parte muy importante para ayudar en esta respuesta y es, nosotros debemos dar instrucciones claras a nuestros hijos, pero muy de acuerdo a su etapa de crecimiento, ¿cierto? No todo el conocimiento está apto para darse a los niños o a los adolescentes en la misma etapa de su vida. Depende de muchas cosas, depende de su madurez emocional, depende de su madurez psíquica, depende de su madurez física y también depende de los entornos de socialización que tenga, ¿cierto? Entonces, a veces en lugar de hacer un bien, dando una exagerada información o demasiado abierta porque no quiero que a mi hijo le llegue ningún conocimiento de ninguna otra parte que no sea mía. En lugar de hacerle un bien, termino pues haciéndole un mal, ¿cierto? Una clave importante, permítale a sus hijos preguntar, ¿cierto? Y dirija la pregunta. A través de preguntas como estas, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Específicamente, ¿qué quieres saber? ¿Cierto? Que una pregunta de nuestros hijos vaya acompañada de otra pregunta nuestra antes de responder, quizá un poco más allá de lo que tenemos que responder. Es un consejo para abordar este tipo de temáticas con nuestros hijos. Ahora, Ray, paso a lo siguiente que me preguntabas y es, creo que una parte importante es entender que todos los seres humanos merecen respeto, sea cual sea su condición, ¿cierto? Porque creo que nosotros a veces como creyentes, como cristianos, pues hemos jugado ese papel de maltratar verbalmente a aquellos que están en esta aceptación de la identidad. Entonces creo que es muy importante
que nosotros reconozcamos siempre que esta persona es digna de respeto, tratarle siempre con respeto, con amor, ¿cierto? Con cordialidad, y si en algo yo puedo servir a esa persona que no vulnere, obviamente, mis principios y que no vulnere mi creencia y mi fe, ¿cierto? Y mi ética cristiana, yo puedo hacerlo. Pero si en algo vulnera, ¿cierto? Mi credibilidad y mi fe, yo hasta ahí llego. Yo les voy a contar una experiencia laboral. Este año, más o menos en septiembre, no, más o menos en junio, se celebró la Semana de la Diversidad Sexual. Yo debía participar por ser parte de la Secretaría. Yo tuve que darles a la mesa de diversidad sexual del municipio, que son chicos y chicas abiertamente que se han declarado homosexuales, bisexuales también, ¿cierto? Y algunos trans. Yo debía darles un acompañamiento psicoterapéutico acerca del amor propio. Y lo dirigí específicamente en el amor propio como persona. Pero luego de esa jornada de capacitación con ellos de orientación psicoterapéutica, había una jornada de una fiesta, de unos shows de chicos trans que querían mostrar sus talentos de baile, música, en fin. Yo le dije a mi jefe, yo participo hasta ahí, ¿cierto? Yo ya di la formación psicoterapéutica, esta parte yo ya no voy a participar, pues porque ya era un ambiente de fiesta, era un ambiente de compartir otros espacios, entonces hasta ahí llegaba yo. Entonces creo que necesitamos aprender a servir, pero hasta donde nuestra identidad no sea vulnerada y nuestra fe no sea vulnerada. Creo que ahora este tema de la tolerancia es muy fuerte, porque entonces si yo no acepto en un 100%, soy intolerante, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos salirnos de esa mentira y no creérnosla, ¿cierto? El hecho de decir, no, esto no lo acepto, esto no lo comparto, no tengo este lenguaje, no voy a tratarte de esa manera, no voy a asistir a esos lugares o no voy a darle rienda suelta a que me involucres o a prestarte mi casa para, o aunque seas mi hijo o mi hija, decirte que sí, que estoy de acuerdo, entonces ya se llama falta de tolerancia. Nosotros necesitamos aprender a correr el riesgo y luchar con eso, ¿cierto? Con que nos digan intolerantes, pero que jamás nos traten de irrespetuosos, ¿cierto? O de faltos de misericordia y de compasión, misericordia y servicio. Creo que es una manera importante de tratarlo, Ray. Que seamos caracterizados por eso. Jesús mismo lo decía, que las personas nos conocieran, no tanto por lo que habláramos, sino porque dirían de nosotros, mira cómo se aman. Y qué bueno saber que ese amor también es el que podemos reflejar y el que podemos, a través del cual podemos llevar a otras personas a Cristo. Voy a leer unos comentarios que nos llegan por aquí. Dicen, excelente tema. Buenas noches para todos. Gracias por la enseñanza. Gracias, líder, por este tema tan especial. Nos dice Asenet Quiseno desde Apartado. Excelente, Jacqueline. Bendiciones. Un tema muy fuerte. Los cristianos debemos crecer en conocimiento, sabiduría espiritual para hablar con propiedad. Carlos Correa nos dice definitivamente, solo podemos encontrar solución a nuestras dudas y necesidades en Cristo Jesús. También nos saluda desde Popayán, Cauca, Carlos. Rubiela nos dice buenas noches y Carmen Adriana nos dice que sí le quedó clara la respuesta, que muchas gracias por la respuesta. Y qué especial eso que nos comparte Jacqueline, de saber en qué nivel y hasta qué punto doy la información cuando mis hijos me preguntan. Y mientras nos contabas, Jackie, y nos ilustrabas el ejemplo de que siempre esa pregunta debe ir acompañada con otra pregunta mía antes de responder, recordaba la anécdota de unos amigos que precisamente una vez la hija les pregunta, papi, ¿qué es trans? Y ellos dijeron, trans, ¿cómo así? No, mira, es que esto es una situación, y dieron toda la doctrina y
y entonces la equidad de género, y entonces, o será que me estás hablando de la música, porque también hay una música que es trans, pero no le agrada a Dios, no sé qué, media hora en el asunto, y ya cuando terminaron, lo hicieron al revés, al terminar la explicación dice, ¿por qué nos preguntaste? La niña dice, porque mira, aquí en la mantequilla dice libre de trans. Ellos dijeron, no hubiéramos evitado todo esto. Entonces Sí, creo sí, que sí sí. es bien importante esa recomendación que nos da Jackie, y es poder preguntar antes de, y poder tener la naturalidad, pero saber hasta qué punto entregamos. Definitivamente. Bueno, antes de, por aquí hay otros comentarios. Amparo Villaquirán dice, excelentes mentores, y Daniel Betancourt dice, yo no soy tan tolerante. Hay muchas cosas que tenemos, por qué tolerar. Que no tenemos debe ser. Bueno, ahorita lo vamos aclarando. Definitivamente, como decíamos, la familia juega un rol y tenemos que aprender que tenemos una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad, y quiero pegarme de algo que decía Jacqueline ahora, y es que tú seas la primera fuente de información de tu hijo, pero no podemos pretender ser la única, ¿cierto? No podemos pretender ser la única, porque es una realidad que ellos en la calle, en la escuela, en el gimnasio, con los amigos que juegan, en la clase de natación, siempre estarán expuestos a, ¿cierto? Mi hija una vez llegó diciéndome que una compañerita del salón tenía 2 mamás, y a ella le pareció muy normal, ¿sí? Y bueno, yo tuve que asumir que también sí, realmente eso era una normalidad. Ahora, ¿qué principios eran los que estaba transmitiendo? Y precisamente la pregunta siguiente va en torno a eso, Jackie, y es, tú que has tenido la oportunidad de mirar los dos sectores, el sector público, el sector tradicional, normal, y el sector de iglesia, de la formación de los niños. De hecho, Jacqueline en mucho tiempo trabajó con el Ministerio Infantil. ¿Cómo encontrar un equilibrio en el trabajo de estos temas, que no seamos demasiado laxos, pero que tampoco nos volvamos en cristianos místicos y religiosos? ¿Cómo sembrar la palabra de Dios de manera convincente, como lo decías ahora, como una verdad arraigada, pero que no caigamos en el descrédito de nuestros hijos, que ya no vengan a contarnos nada, porque es que mi papá se escandaliza, porque es que mi mamá me prohíbe la amistad con esa amiguita por lo que le conté? Equilibrio entre lo secular y lo no religioso. Ray, alguna vez escuchaba, y creo que cuando me lo preguntabas pensaba en este ejemplo y creo que lo ilustra muy bien. Alguna vez escuché que en Canadá, cuando las personas entran a trabajar a los bancos, pasan mucho tiempo mirando las características de los billetes verdaderos de Canadá, ¿cierto? Para que cuando venga alguien a un banco en Canadá con un billete falso, ellos conozcan de manera tan precisa y tan perfecta cada una de las situaciones o estructuras, texturas, colores, formas del billete, ¿cierto? Que ellos puedan identificarlo, ¿cierto? Y de inmediato darse cuenta que están viendo un billete falso. Creo que es igual para nosotros. Quizá mucho tiempo invertimos o podríamos invertir en nuestras escuelas formativas de los niños del Ministerio Infantil, enseñándoles los no y enseñándoles lo que no es, ¿cierto? Pero cuánto los afirmamos a ellos en el privilegio de haber sido creados por Dios y de esta forma tan única y tan perfecta en la que Dios nos creó. Que tanto llevamos a nuestros niños a gozarse de su diseño, las maravillas que hay en ese diseño que Dios creó, las ventajas de ese diseño que Dios creó, ¿cierto? Exaltar la misericordia de Dios a través de la familia, de la bendición de poder tener hijos,
de poder gestar vida, de poder tener matrimonios, de poder enamorarnos de un ser tan diferente como es un hombre o una mujer, obviamente en el caso contrario. A veces nosotros perdemos de vista afianzar mucho la verdad en nuestros niños y la honra y el privilegio que tiene haber sido formados y estar creciendo en esa verdad, y quizá por temor o por cuidar demasiado de dar mucho conocimiento, hablamos mucho de lo que no se debe o no se puede, pero creo que eso, cuando nuestros hijos y nosotros mismos somos confrontados a esa verdad tan maravillosa, vamos a aprender a darnos cuenta que hay ciertas cosas que son no rotundas para nosotros. Pero a su vez, cierto, también llevar a nuestros niños a entender que ellos se encontrarán con ciertas cosas en su colegio, en su salón de clase, en sus amigos de la unidad donde viven, del club de natación en el que pertenecen, ¿cierto? Y que verán un montón de cosas, pero que estas cosas podemos conversarlas en casa. Y cuando esas conversaciones se presenten, tratar de hacerlo con tranquilidad, sin juicios de valor, ¿cierto? Simplemente llevándolos a ellos a afirmarlos cada vez más en esa verdad maravillosa que nosotros conocemos. Bueno, creo que tenemos muchas herramientas, nos vamos esta noche con muchas herramientas para afrontar estos temas que, como decíamos desde el inicio, no podemos meternos en una burbuja para no compartir con ellos. Creo que la palabra de Dios y lo que estamos celebrando esta semana precisamente, que es el mes y el día de la Biblia, nos permite encontrar suficientes recursos para hacer frente a todas estas situaciones, pero caracterizando lo que Jesús nos ha dicho que reflejemos, y que lo escuchábamos hoy en Jacqueline y en William, nuestros dos invitados de esta noche. Volvamos al diseño, conozcamos el diseño a través de la palabra de Dios, sirvamos a través del amor y dejemos que las convicciones de la palabra de Dios se conviertan en una convicción de sí, en una convicción arraigada, que permita inmediatamente identificar los riesgos en vez de estar en todo momento diciendo no ante muchas situaciones que a diario tienen que vivir nuestras familias, nosotros mismos, porque no solamente es un tema de niños, nosotros nos vemos enfrentados a ellos, pero también nuestros niños y adolescentes. Ya que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Sabemos que aquí hay muchas cosas por conversar, pero el tiempo se nos acaba, pero creo que pudimos tocar esos puntos especiales que nuestros oyentes y quienes nos están viendo desde casa, desde su trabajo, se van con desafíos, se van con herramientas y se van con respuestas obtenidas a través de la palabra de Dios. Ray, ha sido todo un privilegio, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo deseo con todo mi corazón que en esta noche, pues, a través de la palabra de Dios y a través del conocimiento y la oportunidad de trabajar en todo este sector público, podamos seguir creciendo en conocimiento, pero también afirmarnos en nuestras verdades, que son nuestra bandera y son nuestra única manera de transformar los lugares donde estamos, sea nuestra universidad, el colegio, nuestros amigos, nuestro grupo de trabajo. Es la única manera que tenemos de transformar. No es a través de discutir, ¿cierto? O tratar de ganar una partida. Es a través de, si mi verdad se convierte en una verdad manifiesta a través de mi vida, con seguridad vamos a lograr transformación. Así es, la vamos a obtener. Y queremos invitarlos para que mañana puedan conectarse también a nuestras letras de vida. En la mañana, en la franja de la mañana, que es a las 6 de la mañana, tendremos una estrategia maravillosa, se llama Carambolos y Capullos, y precisamente allí nos estarán hablando cómo tratar estos temas con los niños de primera infancia, entre los 0 y los 5 años, cómo abarcar estos temas de manera lúdica, de manera clara, pero basada en la palabra de Dios. Así que no se lo vaya a perder, mañana 6 de la mañana. Y agradecemos a William, agradecemos a Jacqueline, a todos ustedes que nos están ahí enviando sus comentarios, que nos están enviando sus saludos. Quiero saludar de manera especial a Ana Milena Girón Galvis, que nos escucha desde Charlotte, en Carolina del Norte. Un abrazo
para ella, para todos los que nos escuchan aquí en Colombia, fuera de Colombia, a todos los paisanos de nuestra anfitriona en Paraguay, bueno, y en todos los países donde nos escuchan, mil y mil gracias. Les voy a invitar para que continúen en sintonía porque seguimos en esta franja de la noche con Letras de Vida, con nuestros estudios bíblicos, y que sea nuestra anfitriona la que nos invite a continuar con la parte que sigue. Dios les bendiga y muchas gracias por haberse conectado a Conversemos.